Con Graciela Carta y Pablo Baín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando por ahí. Buenas tardes Laura y su amiga que está acompañando acá, una compañera del campo nacional y popular, vamos a definirla en esos términos. Y bueno, hola Graciela. Hola Pablo, hola chicas, ¿cómo están todos ahí escuchando, los que nos están escuchando después de una semana de vacaciones que nos tomamos? Así es. Lo que no se toma vacaciones es la realidad nacional. Es una dinámica que siempre conversamos un poco antes de arrancar el tema que elegimos para el día, porque antes de salir al aire conversábamos con Pablo, ¿no? Así es, sí, decimos que realmente uno escucha, el gobierno nacional no da tregua, se pelea con todo el mundo. Recién escuchábamos en la radio del Destape, los dos, cada uno viniendo en su auto, que estaban acusando de la estampida del dólar al Banco Provincia, obviamente Kicillof, pero también al Banco Galicia, también al Banco Macro. Hoy a la mañana protestaban los trabajadores del Hospital Naval, que depende de las Fuerzas Armadas. O sea, no estamos hablando ya del Garrahan, estamos hablando de un hospital cuyo presupuesto en parte depende de las Fuerzas Armadas. Ayer la represión exagerada, brutal, otra vez a los jubilados, que uno queda pensando, ¿no? El nivel de crueldad explícita. Bueno, todos tenemos varios, acá vos y yo tenemos varios años y hemos vivido mucho, y siempre hemos vivido experiencias de crueldad, pero hay un elemento que se agrega, que es, y peligrosamente se agrega, que es que se naturalice la violencia, que se naturalice como una herramienta que es viable. Ayer, por ejemplo, creo que era un prefecto, un policía era. Ayer parece que la represión estuvo a cargo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, se van rotando. Y le tiraba balas a los pies, balas de goma a un periodista. A un periodista de C5N. Claro, con una mirada y un aspecto provocador, es decir, inmutable frente al reclamo del periodista. Bueno, yo creo que hay que llamar a la sociedad a despertar, a pensar, a reaccionar. Para agregar otro dato que creo que lo comentamos bastante nosotros en las redes y otras organizaciones, las declaraciones que hizo públicas en su Face la electa concejal por la Libertad Avanza de Monte Carlo. Pero bueno, el Consejo Federal de Educación tomó postura, está iniciando un sumario, la va a separar de su cargo. Vamos a ver qué pasa con su cargo electivo, ¿no? Y el cargo electivo, en principio, los concejales que están en ejercicio en la actualidad sacaron un repudio en forma unánime, de manera que muchos de esos seguirán en el Consejo Deliberante, otros se renuevan y bueno, tendrán que tomar una decisión respecto de qué es lo que va a hacer. Pero ¿qué va a hacer con esta? Que dicho sea de paso, y dado que nuestro programa es de educación, es la vicedirectora de un colegio secundario. Es docente, vicedirectora de una escuela. Y bueno, también ha habido expresiones negacionistas de la segunda candidata de la lista que presenta el Frente Renovador. Y yo en esto creo que tenemos que plantarnos como sociedad, porque nos ha costado mucho transitar los años de democracia, construir que una democracia que a veces es más fuerte, a veces es más débil, pero en cualquier caso siempre es mejor que cualquier forma de gobierno dictatorial. Pero además no el negacionismo de los hechos, ¿no? De hechos que fueron juzgados, condenados, y que se construyó una memoria para que sea... Que se quiere eliminar, que se quiere, el mejor estilo de Milei, quiere dejarlo afuera. Y en eso tiene la compañía de su actual vicepresidenta, con quien Janice Abrams,
claro, pero que también tiene el claro, mismo proyecto, que no son negacionistas, no, porque yo son quiero reivindicativos. Claro, negacionista es decir, no pasó la dictadura, claro, no fueron 30.000, no fue, claro, pero en cambio decir, bueno, eso fue una guerra, lo que pasa es que había que destruir a la guerrilla, eso están reivindicando, la subversión, están reivindicando directamente a la dictadura. Y esta mujer, haciendo alusión a ese símbolo que fue el Falcón Verde, de secuestro, que también entre las tantas reacciones, vale decir, un militante detenido político que fue transportado en un Falcon, tal como lo toma ella en sus declaraciones, ya presentó un recurso ante la justicia, ¿no? Una denuncia penal. Ahora, volviendo a este punto, ¿no? Y como decís vos, estamos hablando de educación. No deberíamos, en procesos a futuro, dejar pasar la elaboración, la sanción de una ley que sancione, que en el caso de un funcionario público o un educador, que en ambos casos el uno tiene representación de la Constitución y el otro debe enseñar la Constitución y formar ciudadanos, se admiten expresiones de este tenor, que no puedan ser mantenerse en su cargo, porque si bien ahora hubo una reacción, creo que más bien fue fruto por la reacción de mucha gente. Sí, totalmente, porque no estoy tan convencido del Consejo que de Educación tomara esa. Si nadie hubiera dicho nada, es probable que no hubiera ocurrido nada. Y como decíamos antes de la violencia en la represión, se van naturalizando, hablamos de eso en el programa anterior, que no tenemos que permitir la naturalización de la violencia, de cualquier forma que sea, y mucho menos de este tipo de discursos que reivindican el periodo trágico, ¿no? Sí, finalmente, Graciela, es la movilización social la que de algún modo destraba muchas de estas cosas. Fíjate, el 2x1, por Exactamente. ejemplo. Si no hubiera habido esa movilización, tal cual, todavía lo hubieran implementado y los digamos, condenados por cuestiones de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, habrían pagado su condena porque se lo hubiera reducido a la mitad. Claro. Sin embargo, eso no fue posible por una gran movilización social. Entonces, eso también es algo que no debemos perder de perspectiva. Y para ir cerrando este introito, que está muy cargado de cosas, quiero decirle a la audiencia que desde el Espacio Chacabuco hoy vamos a presentar una conferencia virtual del doctor Roberto Folari, que es un compañero de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, que va a conversar acerca de, qué hacer desde el campo nacional y popular en esta coyuntura. Así que tuvimos algunos problemitas de último momento, porque a Roberto le hackearon el teléfono. Nadie está exento de semejante hecho. Sí, por el intento de, seguramente ofrecían dólares a través de su teléfono, de manera que él estaba muy preocupado, pero bueno, pudimos solucionar eso, y entonces muy cerquita de que termine este programa, a las 19:30, para quienes estén interesados, una opción, la más directa que se me ocurre, en Facebook, busquen mi nombre, Pablo Daniel Bain, así figura en Facebook, y ahí está el enlace para poder ingresar a esa conferencia. Muy interesante el aporte, claro. Bueno, y antes de avanzar sobre el tema del día, como siempre los invitamos a sumarse a esta radio, a la 99.3, que es una radio comunitaria, que como ven nos permite un espacio de diálogo y de conversación sobre cuestiones que no están tan presentes en los medios más importantes, digamos, más hegemónicos. Y y el aporte es contribución económica voluntaria para que la radio pueda seguir abriendo este espacio, como dije antes, a las voces nuestras y de otros. Y para hacerlo, si querés colaborar, ingresás a la página web de la 99.3 FM La Voz Capital,
y ahí buscas cómo colaborar en la página y te van guiando a cómo puedes hacer tu aporte. Y por último de todos estos avisos parroquiales, te comentamos que si querés mandarnos algún comentario sobre el programa, sobre temas que te puedan interesar, que trabajemos y conversemos en este programa, podés hacerlo al 3764 763712 3764 763712. Por favor, mandanos un mensaje, no una grabación, porque si estamos al aire no la vamos a poder escuchar. Bueno, ustedes saben que nosotros con Pablo vamos cerrando un programa y vamos conversando fuera del aire sobre qué otro tema, otra cuestión podemos seguir conversando en este espacio que denominamos Conversando sobre Educación. Y como siempre decimos, no la educación en un sentido estrictamente formal, sino todo lo que implica espacios de formación, experiencia formadora, que también son de lo que llamamos educación informal. Y bueno, y pensamos con Pablo que siempre hablamos de la comunicación, de los medios de comunicación, tuvimos también algunas charlas sobre la IA, vemos a diario programas de streaming que están muy en boga, muy extendidos, y pensamos qué participación tienen los niños y jóvenes en este tipo de experiencias comunicativas. Si es que la tienen. Si es que la tienen. Cuando empezamos a trabajar este programa, esta conversación, Pablo me envió un documento que es del año 2010, y bueno, no me gusta ser nostálgica, ¿no? Pero me agarró una nostalgia porque es un documento que se elaboró desde el Ministerio de Educación en ese tiempo, pensando justamente en la construcción de espacios de comunicación para que los jóvenes tuvieran un protagonismo directo, fundamentalmente en los CAJ, ¿no? Los centros de atención juvenil, y se inició una experiencia que no sé cuánto se desarrolló, pero supe de algunas, de radios escolares. De hecho, aquí, bueno, hoy vamos a entrevistar a alguien que participó en estas experiencias de radios escolares, es el profesor Darío Suárez de Apóstoles, que lo vamos a entrevistar más adelante en el programa, pero podemos recordar que, por ejemplo, aquí, a partir de esa iniciativa de creación de las radios escolares, se creó una red de radios escolares de Misiones, claro. La red RECOM, así era ¿cómo se llama? La sigla. Y eso porque había un conjunto de radios comunitarias, algunas porque estaban financiadas por el programa de radios infantiles, de radios escolares, perdón, y otros porque habían sido iniciativas de escuelas, de instituciones. Cabe recordar que estaba vigente la ley de medios de comunicación, claro, que también no es poca cosa, porque esa ley que fue elaborada y desarrollada y aprobada con un consenso muy grande, habilitaba justamente la ampliación de las fuentes de información. Y entre las experiencias que estuvimos un poco rastreando, como para mencionar muy rápidamente, el canal Paca Paca, en el cual hubo programas con participación directa de niños, niñas y adolescentes. Nosotros ya hablamos bastante, entrevistamos a gente que trabajó en Paca Paca en otros programas. Por otro lado, un programa que no duró mucho, creo que un año y piquito, que fue el programa Altavoz de la televisión pública, que conducía... ¿Quién conducía, Pablo? Cata Delía y Juan Ibelco. Recuerdo haber visto algunos y me pareció interesante porque tocaba temáticas muy cercanas a los intereses juveniles y se desarrollaba a través de la opinión de ellos, de las perspectivas que cada uno podía expresar. Sí, incluso en la crónica que estuve rastreando, dice que tenía una participación de más de 40 columnistas de todo el país. Y eso es muy importante también porque, claro, ¿no?
Entonces aparecían chicos, no sé, de La Rioja comentando el tema que se estaba... O preguntando a entrevistados, porque se invitaba gente que se entrevistaba para tratar... Y temas que le interesaban a los adolescentes, qué sé yo, el tema... Recuerdo haber visto algunos programas como, por ejemplo, vinculados con el tema de las adicciones, de la violencia escolar, de la violencia del bullying, en fin, problemáticas cercanas a la vida cotidiana de esos jóvenes. Y lo que me pareció muy interesante de ese programa, inclusive cuando mencionaste recién a Paca Paca, el eje de trabajo es hacer a los jóvenes y niños protagonistas. Exacto. Y que su voz no esté filtrada por la mirada adulta ni censurada por la mirada del otro, sino que sea un canal de expresión genuino donde se escuche, se puede escuchar qué piensa un niño, qué piensa un joven. Bueno, te digo que los dos conductores de ese programa Altavoz, por ejemplo, que estábamos comentando, eran muy respetuosos de la opinión de los jóvenes. ¿No? Decían, bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto? ¿Qué les parece? No ponían ellos en su voz lo que tenían que decir los jóvenes. No, estaban abiertas a la posibilidad de que se expresen con libertad, sí. Bueno, y también estuvimos viendo en este paneo un poco sobre experiencias que incorporan a los jóvenes y a los niños y niñas a las programaciones de medios de comunicación, que actualmente el canal de Gelatina, el canal Gelatina de streaming creó un programa que se llama Origamis y que está dedicado precisamente a jóvenes, a los jóvenes. Busqué el significado de origami. Ah, sí. Sí, el origami es una técnica, creo que es de origen japonesa, sí, que trabaja con papeles sin cortes ni pegamentos. Es decir, va tomando formas a través de la manipulación, la mano va generando formas y va diseñando elementos. Cosas de orientales. Totalmente. Pero me pareció interesante el nombre del programa, porque hay como una especie de construcción espontánea, no planificada, que permite, hago la analogía con la comunicación juvenil, ¿no? Que permite que salgan las cosas que otros no tienen que decir. Claro. ¿No? Bueno, y entonces ya que estábamos en eso, Graciela encontró un pedacito de una música que justamente se pasó, fue interpretada por jóvenes en el programa Gelatina. Cambiando y nosotros también. Bueno, era una especie de cortina musical, claro, ¿no es cierto? De presentación. A mí me parece también interesante destacar esta cuestión de la música, ¿no? Como un instrumento, una herramienta, no un instrumento, una herramienta artística que permite que los jóvenes digan cosas, ¿no? Y expresen sus pensamientos, sus sentimientos, sus conflictos. Y en este sentido digo también, en algún momento hablamos de eso en otro programa, el espacio del arte que debe tener, ¿no? Como un lugar para que los chicos y las chicas puedan encontrar un espacio de creación y de construcción de su mundo, ¿no? De lo que les importa. Bueno, y ya que hablamos de streaming, y porque vamos a seguir hablando de streaming también, le pedimos a un periodista que trabaja en un canal de streaming, entre otros múltiples trabajos, que es Diego Bain, que además de todo eso es mi hijo, que nos cuente un poco qué es el streaming. Hola, ¿cómo va? Bueno, un streaming es un tipo de tecnología que lo que te permite es poder transmitir en tiempo real y que quien la mire o quien la escuche no tenga la necesidad de bajarse todo un archivo completo, sino que
en una transmisión que está alojada en alguna plataforma, puede ser en YouTube, puede ser un podcast en Spotify, por ponerle nombres de plataformas y aplicaciones más conocidas, lo pueda retransmitir cuando quiera de una vez y sin necesidad de descargarse el archivo. Por eso se puso tan de moda y tuvo su auge en la pandemia, porque mucha gente hacía esas transmisiones desde su casa, y porque sobre todo para lo que es o lo que nosotros tomamos como televisión es más sencillo, es más práctico que tener un canal de televisión a la manera antigua o de los tradicionales. Y no se necesita tanto equipamiento, no se necesita tanto recurso humano, y por eso también es que tuvo su auge en la pandemia. No es que sea más fácil o más sencillo como a veces se dice, porque sí tiene sus trucos y sus necesidades, pero por supuesto no es lo mismo que poner un canal de televisión y poner una señal al aire, o tener una radio y poner una señal al aire. Por eso también es que se han hecho tan conocidos los canales de streaming o los programas de streaming, porque tienen la facilidad también de que quizás la persona en ese momento en el que se transmiten en vivo no los puede ver, pero sí los puede ver después, on demand, o cuando llega a su casa o está en algún lugar. Entonces también por eso tuvieron un éxito, y creo que está bueno que aparezcan, porque de alguna manera, como se dice habitualmente, democratizan. Pues se puede discutir si es así o no, pero sí que quizás muchas personas que no tenían los recursos económicos para poner un canal de televisión puedan ponerse con mucho menos dinero un canal de streaming bien montado y hablar y dar a conocer lo que quieran. Hay muchos canales de política, hay canales de economía, hay canales de deporte, de interés general, y creo que entra también en esta pelea o esto que estamos viviendo en el último tiempo de los medios tradicionales versus los nuevos medios, y cómo las audiencias, cómo las personas nos informamos, nos divertimos o buscamos ciertas cosas en las nuevas plataformas, y no quizás tanto en la televisión, la radio, los diarios, por poner algunos ejemplos de medios digitales y de medios tradicionales. Muy interesante el aporte, y además pensaba, ¿no?, esto de la relación de la aparición de nuevas fuentes de información con un nuevo estilo de vida, o sea, el concepto del tiempo, la celeridad con la que ocurren los acontecimientos, la individualización también el individuo tiene un ritmo de vida y un movimiento, claro, que puede acomodar la información a en su ese vida. sentido, los canales de streaming pueden tener una similitud a las plataformas, por ejemplo, de películas y de series. Claro. Como decir, bueno, quiero ver El Eternauta. Bueno, me voy a ver 4 capítulos esta noche. No, me los voy a ver mañana. No, voy a dejarlo por la mitad y lo sigo. Y los de streaming, al ser también estar, como decía Diego, en plataformas que se pueden, a las que se puede acceder, YouTube, etcétera, tienen esa misma lógica, de un manejo del tiempo diferente al que más adaptado a tus necesidades. Claro, al de la radio y de la televisión común. Nosotros hacemos una experiencia muy chiquitita también acá, que se graban los programas de la radio, claro, y después se suben a la página web. La diferencia del streaming tiene imagen, ¿no? Claro. En este caso son audios. Claro. Quería pensar yo, cuando escuchaba a Diego aportar su conocimiento del tema, en función de la experiencia que tengo en relación a ver canales de streaming. También se me ocurre que hay una especie asociada a la aparición de estos recursos a una también como disolución de la importancia de las fuentes para la información, porque he escuchado canales de streaming que dicen cualquier verdura. Sí. Cualquier verdura, valga esta expresión, verdura. Y como no hay refutación, no hay nadie que, digamos, no se fundamenta, se larga algo y se sostiene eso, a veces distorsionado, a veces falso, a veces relativo,
a veces es una opinión presentada como concepto. Bueno, pero Graciela, los medios convencionales tienen un poco de eso también. Por eso digo, como la época, periodistas es como lo que está ocurriendo, la relatividad de la verdad, o sea, qué es verdad, qué es mentira, la verdad está en jaque. Y bueno, creo también que este nivel de inserción que tiene el streaming me parece que más en los jóvenes, bueno, nos lleva también a una problemática que tiene que ver con manejar un discurso, porque lo que estamos en una disputa de sentido, ¿no? Y los medios de comunicación influyen mucho en esa construcción. Entonces, ¿cuáles son? Y yo estaba pensando cuando hablábamos de esto, la cantidad de streaming libertarios, por ejemplo, que claro. Porque armar acá, mientras hablábamos de todo esto, Laura nos hacía señas y nos decía, ya tenemos que hacer un streaming acá mismo. Y le estábamos por contar, y lo vamos a contar al aire porque no tenemos mucho tiempo después. Yo por lo menos me tengo que ir por el tema de la conferencia de Polari, que el hijo estamos con los hijos, el hijo de Graciela, el hijo de Graciela, que es licenciado en comunicación social, nos decía, ¿por qué no pasan al formato de streaming? No es tan difícil, lo pueden hacer. Bueno, vamos a ver. Empujados por la juventud lo haremos, Pablo. Sí, nos animamos, sí, empujados, sí, en cualquier momento nos empujan al precipicio. Es como el famoso chiste popular acá en Posadas que dicen que al cierre de un programa de televisión, yo no sé si es un mito o es realidad, que decían en Paraguay, el Paraguay estaba al borde de la disolución y entonces gracias al general Stroessner dimos un paso adelante. Bueno, ojalá no demos ese paso adelante. Bueno, y volviendo al streaming, hoy estamos un poco dispersos, parece, pero más divertidos. Después queríamos contar que investigando un poco esto del streaming encontramos que hay, ya así como hay mediciones de audiencia en los medios convencionales de comunicación, está la DataStrip, que es una plataforma que analiza las métricas del streaming en vivo, y monitoreando los 25 canales digitales en el mes de abril, esta fue su última medición. Luzu TV es el canal nativo de streaming, o sea, nativo de la Argentina, con más vistas en el mes. Todo Noticias es el segundo, con más vistas. Esto siempre estamos hablando de abril, puede cambiar de un mes a otro. Y el tercero es Olga, que ahora se está haciendo bastante nuevamente famoso por varios motivos, pero uno de ellos es que tiene que ver con la familia Yankelevich, cuya nieta, la de Cris Morena, ahora está en todos los medios contando a esa niña pobre que cayó no se sabe bien exactamente qué es lo que ocurrió, pero bueno, desapareció haciendo una experiencia de aprendizaje náutico, sí. Y después de estos tres aparece Gran Hermano, Argentina, y Pinky SD, que no tengo la más mínima idea de qué se trata, y son estos los 5 más vistos de streaming. Pero también hay algunos casos donde medios audiovisuales y gráficos tienen sus canales de streaming, como vimos el caso de TN, o gente que genera canales de streaming con intenciones políticas. Uno es el canal Neura, que lo maneja Alejandro Fantino, el otro es Carajo, donde aparecen todos los troles financiados por el gobierno nacional. A eso me refería, ¿no? La difusión de cosas desde una perspectiva que aparenta ser objetiva, pero no lo es para nada. Así es. ¿Vamos a pasar el teléfono de nuevo? Vamos a pasar el teléfono de nuevo. Si querés enterarte de alguna de estas cosas, hacernos algún comentario, 3764-763712. Reitero, 3764-763712. Antes de pasar a la música, me estaba acordando que leí un artículo del filósofo Zizek,
donde habla de la importancia que tiene la palabra en la conquista política, que hoy no se gana una elección con votos, se gana primero con la conquista de la palabra y la conquista del sentido. Y por eso me refería antes, ¿no?, a la importancia que tiene mirar esto con atención, porque indudablemente es una herramienta, sobre todo pensando que los que tienen que insertarse en un proyecto de país que nosotros pensamos como diferente al que está vigente, hay que acercarse a los jóvenes, ¿no?, con herramientas que estén cercanas. Ahora, fíjate que otra cosa que se empezó a derivar de los canales de streaming es que los canales a su vez generan, dada la popularidad que han ido alcanzando, shows y recitales. Por ejemplo, hace poco el canal Olga hizo un tributo a Mercedes Sosa, ni más ni menos que desde el Teatro Colón, con artistas de distintos géneros, etcétera. Y Gelatina va para el 19 de diciembre, está planteando el segundo estadio de obras de los festivales de jingles. Que son extraordinarios, hay que decirlo, la creatividad de los jingles y la forma en que transforman canciones conocidas en contenido político es maravilloso. Bueno, y ya que estamos hablando de Olga y de ese festival que hicieron en reconocimiento y homenaje a Mercedes Sosa, vamos a escuchar un tema musical. Lo interpreta Perdente, el tema se llama Sube, Sube, y pues siempre es cantado entre otros por Mercedes Sosa.
aquí estamos entonces escuchando un poco algo. Hermosa canción de Mercedes Sosa, sí, canción interpretada por Mercedes Sosa, ¿no? No es de ella, sí. Es que en realidad muchas veces dicen Mercedes Sosa, esa canción de Mercedes Sosa. En realidad Mercedes Sosa no compuso ninguna canción, ella es una gran intérprete. Claro. Y cuando los de Olga tuvieron que hacer, porque los de Olga antes hicieron el Charlie's Day, y no recuerdo ahora que otro músico también, eran temas que cantaban otros intérpretes de música de Charly García, por ejemplo. Pero acá son canciones que cantaba Mercedes de otros y cantadas por otros. Bueno, y ahora ya sí estamos muy por entrar en contacto con el profesor Darío Suárez, que viene desarrollando, como anunciábamos antes, actividades con sus alumnos de nivel medio, primero en una radio escolar en escuelas primarias de la zona de Colonia Liebig en Corrientes en el 2007. Después esa experiencia se incorporó a esto que mencionaba antes Graciela, el Programa Nacional de Radios Escolares. En el 2010 les asignan una frecuencia radial que llega con el equipo enviado por el Ministerio de Educación de la Nación durante el gobierno de Cristina en el año 2010. Y en la actualidad Darío se encuentra trabajando en un proyecto de streaming en el Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno de Apóstoles, que están relanzando el proyecto de restauración de la radio escolar, y también están realizando podcasts, que son audios, ¿no es cierto?, que se editan y también se pueden poner en distintas plataformas, y están queriendo iniciar un canal de streaming, o por lo menos programas de streaming, en la carrera de Historia del Instituto Superior de San Agustín, Vamos a entrevistarlo. Darío es profesor de Historia, graduado en la Universidad Nacional de Misiones, se desempeña en varias escuelas de nivel medio y superior en la localidad de Apóstoles, y le gusta autodefinirse como un eterno buscador de estrategias para la enseñanza que rompa esquemas tradicionales, que se escape de las cuatro paredes con algún camino hecho en radios escolares como la red RECOM, esto que mencionaba de la red de radios escolares. Cuenta con experiencia en medios y en cine comunitario, también dentro del marco del Instituto de Producción Audiovisual de Misiones. Así que bueno, Darío, interesante toda su trayectoria y sobre todo sus objetivos, ¿no? Sí. Darío Suárez, un gusto. Hola. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás vos aquí? Graciela Carta. Bueno, gracias. Hola, te saluda Graciela Carta. ¿Cómo estás, Darío? Te escucho como muy forzado, no sé si... Bueno. A ver, nos vamos a acercar. ¿Ahí nos escuchás mejor? Sí. Bueno, estamos pegaditos al micrófono. Hay a veces tenemos dificultades en las comunicaciones telefónicas. Bueno, te decía que te saluda Graciela Carta. Un gusto estar conversando con vos y contarnos, que nos cuentes tu experiencia en relación a este tema que conversamos hoy con Pablo, que es medios de comunicación en la vida juvenil y en la infancia. Sí, nos gustaría, Darío, que nos cuentes un poco algunas de tus experiencias en relación a cómo cómo generar en tu condición de docente que los niños, o en este caso, en tu caso, los jóvenes también produzcan contenidos y manejen radios escolares. Sí, en el caso nosotros comenzamos a hacer radio cerca del 2008 aproximadamente. Yo comencé a trabajar en la escuela del Colegio Antonio Viales, que es de la localidad de Colonia Liebig, que está a unos kilómetros de Apóstoles, por ahí más conocido como la Paquita Amarillo. Lo que nos lleva, digamos, a hacer radio, más que nada tiene que ver un poco con la falta de bibliografía, la falta de recursos que tenían las escuelas rurales, siguen teniendo problemas, digamos, de falta de recursos bibliográficos y en todo tipo de materiales, digamos.
Entonces nosotros comenzamos con un proyecto con adolescentes de tercero, cuarto año de la escuela secundaria, y lo que hacíamos era llevar la radio a la escuela, ¿sí? Bueno, nos compramos ahí unos equipos bastante básicos y con eso hacíamos radio pastilla. Así comienza nuestro proyecto. Y bueno, más que nada era una cuestión de los chicos, el meollo de la cuestión giraba en torno a la producción de contenido, que es lo que se iba a llevar adelante, digamos. Bueno, nosotros primeramente hacíamos un pequeño taller con las maestras de las escuelas primarias, y bueno, y eso después se plasmaba en un guión que ya lo que hacíamos, que sería como una suerte de podcast antecesor al formato, digamos. Bueno, ¿y qué pensás vos en relación a esa primera experiencia, también a las siguientes que aprendieron esos niños, esos adolescentes haciendo radio? La radio para nosotros, digamos, bueno, favoreció muchísimo después, a partir del año 2010, cuando crea el Programa Nacional de Radios Escolares. Nosotros tuvimos la suerte de participar con jóvenes acá de Colonia Liel. Fuimos a la ciudad de Buenos Aires, de lanzamiento. Ahí estaba, digamos, todo el ministro de Educación, Guión, en ese entonces, y bueno, una serie de autoridades, lo que era la ENACOM, ¿sí? Bueno, ello significó, digamos, un salto de calidad importante, porque bueno, nosotros recibimos equipamiento de primer nivel, porque todo equipamiento de primer nivel fue antena, digamos, todo el equipo básico de lo que era la radio. Bueno, nosotros los vecinos, digamos, montamos un espacio, construimos, se compró aire acondicionado, o sea, se hizo una radio muy linda. Y ahí también lo importante fue el contacto con la comunidad. Digamos, la radio escolar no era solamente radio escolar, sino que también era comunitaria, digamos. O sea, también había vecinos que hacían programas, hacían programas de música regional, hacían programas de comidas tradicionales. La Iglesia Católica tenía su programa, la Iglesia Católica tenía su programa. O sea, había un vínculo bastante cerrado, por decirlo, con la comunidad, y eso también favorecía muchísimo ese contacto, digamos, que los adolescentes pueden llegar a tener con la comunidad, porque bueno, desde siempre los adolescentes como que están son dejado de lado por un montón de cuestiones que digamos, está como así en lo público, digamos, que generalmente los jóvenes no hacen nada, que están en la cuestión de la droga, bueno, también había ese problema, mucha droga, mucho problema de drogadicción en la escuela, y la radio sirvió para eso, o sea, sirvió para aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Porque también los chicos, la herramienta fundamental de la radio, por allí ellos sabían, están conscientes, digamos, porque lo siguen haciendo, que cuando van a hacer un programa de radio le ponen muchísimo más pila que hacer un trabajo práctico que se va a presentar frente a sus compañeros, porque la producción de un programa implica que le va a escuchar el abuelo, el tío, toda la comunidad, y obviamente ahí le ponen muchísimo interés, mucho trabajo, y eso es fundamental, el tema del trabajo en equipo que se aprende, digamos, con la radio. Te quería preguntar, como hablabas en pasado en relación a la adquisición de equipos, de muy buena formación del armado de la radio, ¿eso hoy está actuando? ¿Todavía sigue funcionando? Disculpa, no llegué a escuchar la pregunta. La pregunta es si lo que ustedes recibieron en aquel momento como equipamiento para la radio y ese armado de esa radio que vos definías como muy buena, ¿eso está funcionando todavía o no? No escucho. La pregunta debe ser un problema de la lamentablemente. A ver, Darío, si me escuchás. Ahora sí. Bueno, mira, la pregunta que te hacía Graciela es si se sigue recibiendo apoyo del Estado para compra de equipamiento, para dotar a la radio de la tecnología en la actualidad. No, justamente
el programa cae, digamos, cuando inicia el programa, el gobierno de Macri. Eso directamente, tanto porque el programa de radios escolares estaba enmarcado dentro de lo que era el Centro de Actividades Juveniles, que era más conocido como el CAC, digamos, y eso cae con el gobierno de Macri ya hace unos cuantos años. Bueno, aparte, digamos, en la primera etapa desde el 2010, cuando el programa de radio escolar, aparte de darse el equipamiento, lo importante era que había capacitación con periodistas de primer nivel. O sea, los chicos tenían la posibilidad de escucharlos, no sé, a Lalo Mir, a Víctor Hugo Morales. Ellos eran los que daban capacitación y talleres en Buenos Aires, en Chaco, en Corrientes. O sea, los chicos tenían esa posibilidad de hacer tenían contacto con chicos de todo el país que estaban haciendo radio, que estaban en el mismo programa, y durante 4 o 5 años viajaban, nos hospedábamos, por decirlo, no sé, en el Hotel Perón, que está ahí a la vuelta de Congreso, siempre hoteles de primer nivel, la comida de primera, incluso los chicos de las provincias lejanas tenían vuelos, digamos, viajaban en avión, el hotel de primera, o sea, había toda una inversión importantísima. No era solamente que te daban el equipo y arreglarse, o sea, había una capacitación en cuanto a producción de contenido. O sea, nosotros hemos conocido a productores de radio muy importantes, por decirlo, Rivadavia, Radio Nacional, Rock and Pop, o sea, gente de muchísimo prestigio le enseñaban a los adolescentes cómo producir un programa, cómo editar, editores de programas de radio muy importantes, digamos, le capacitaban a los adolescentes. Eso también, digamos, daba un plus muy importante, porque los chicos, bueno, más allá de la cuestión de producir radio, de hacer radio en su comunidad, también eso repercutía. Y nosotros íbamos, por ejemplo, en Tecnópolis o en la ESMA, digamos, que se hicieron encuentros nacionales, y allí en estos espacios sonaban producciones de Colonia Lieve y Corrientes, de San Carlos, de Misiones, digamos. Esto también, yo creo que hasta ahora incluso, porque bueno, hoy ya son adultos la mayoría de nuestros exalumnos, y seguimos en contacto por lo que fue la radio, nos seguimos juntando, incluso hay chicos que han seguido carreras vinculadas a la comunicación y ahora dan taller ad honorem a otros chicos que digamos, siguen haciendo radio. Obviamente ahora es todo a pulmón. Nosotros hacemos venta de rifas, venta de pollo, porque obviamente el tema del uso continuo implica un desgaste del equipamiento, ya sea mi teléfono estable y todo ese tipo de cosas que no son nada barato, y seguimos manteniendo, pero digamos no tenemos ningún apoyo ni del gobierno provincial. Hoy estoy haciendo radio más en Misiones, en Apóstoles, particularmente en la Escuela Normal Mariano Moreno, que estamos reflotando el proyecto allí, pero también es todo a pulmón, digamos, no hay apoyo del Estado, ni el nacional ni el provincial, digamos. Y una última preguntita te queríamos hacer. Están queriendo incursionar en el streaming, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es esta nueva modalidad? Sí, por ahí en la cuestión de los lenguajes, como que van cambiando, por ahí el mensaje es el mismo, pero el lenguaje cambia, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado haciendo ya varias experiencias de hace unos 2 o 3 años, venimos trabajando aquí, grabando. O sea, es un proyecto importante, surge con la pandemia, porque lo que había pasado era que, bueno, muchos de nuestros alumnos, digamos, no tenían internet, y bueno, y como todo se había armado en base a una cuestión de internet, lo que nosotros hacíamos era grabábamos programas, teníamos programas de radio en vivo, y también grabábamos programas, hacíamos videos, digamos, que eso después lo pasábamos en la capilla, y nos permitían, digamos, la policía. Era todo un protocolo en el 2020, pero de ahí surge un proyecto que se llama Conexión Educativa. Queda ahí ¿cómo se llama? No hace un buen rato que no tuvimos contenido, pero está todo lo que se produjo en ese entonces. Tenemos un Instagram que se llama Conexión Edu, y ahí hemos entrevistado a muchos autores,
pedagogo importante, incluso llegamos a hacerle entrevista a Trota, que es ministro de Educación entonces, y bueno, y allí arranca esa idea, digamos, de llevar la radio, agregarle el video, digamos. Y bueno, y también aquí estamos con este proyecto, yo soy docente en la carrera de profesora de Historia en el Instituto San Agustín, y bueno, y nosotros estamos implementando eso, porque ahora con el tema de las guías, como que la cuestión estricta, como que está bastante compleja la cuestión de la evaluación, o sea, esa tentación que va del término de los chicos de constantemente utilizar la guía para producir textos académicos, que ahora también hay herramientas para detectar, pero nosotros vimos mejor esa cuestión de producir contenido, como dicen ahora, que está muy de moda que concepto. Entonces por allí los chicos arman podcast, entonces por ejemplo en vez de hacer trabajos prácticos sea virtuales o papel, digitales o papel, lo hacen así en formato de video y hacen podcast, y bueno, y hemos hecho ya una experiencia para hacerlo transmisión en vivo, eso desde el Instituto San Agustín, y también este año comenzamos a principio de año en la Escuela Normal Mariano Moreno, que ahí está la carrera de profesorado a nivel inicial y primario, que también estamos armando ahí un canal de YouTube. Se han digamos hecho ya entrevistas a docentes, se han hecho transmisiones en vivo, streaming y podcast, digamos, en el canal que es del ISF de Mariano Moreno, que eso sí están en YouTube, digamos. Y el canal del Instituto San Agustín es pista virtual, ambos están en YouTube, así que por ahí nuestros primeros pasos en estos lenguajes nuevos, y están dando muy lindos resultados. También seguimos trabajando con la radio, pero estamos implementando el tema de estos nuevos lenguajes. Obviamente implica mucho más gasto, no tenemos apoyo del Estado, pero entonces el tema de que es más equipamiento, mejores computadoras, cámaras, es más, pero digamos, se está armando de a poco y va tomando forma. Claro, bueno, re interesante la experiencia, Darío, y no sé si me escuchás. ¿Me escuchás? No me escucho. ¿Me escuchás, Darío? ¿Cómo? Sí, me escuchás. Digo, Sí. Ah, bueno, no, te decía que es muy interesante todo lo que nos relataste, y también nos deja también la preocupación de cómo se abandonó, por razones políticas, obviamente, un proyecto de la envergadura que tenía los CAG y toda esa experiencia que promovía el Ministerio de Educación de la Nación hace ya bastante tiempo, ¿no? Cómo se dejó que ese proyecto se perdiera. Pero bueno, es muy loable que sigan intentando un camino por ahí en las escuelas. Te agradecemos un montón la entrevista, y agradecemos, y te seguiremos convocando cuando volvamos sobre estos temas. Bueno, un abrazo, Darío, que estés bien. Muchísimas gracias. Y está bueno que digamos, también nosotros siempre lo ponemos ahí sobre la cuestión del tema lo que hacía el comentario al final, el tema del abandono que se hizo por parte del Estado Nacional a estos proyectos que mucho más que hacer radio y sentarse detrás de un micrófono, digamos, o sea, producir contenido, hacer radio es una herramienta pedagógica poderosísima. Lamentablemente las autoridades no la ven, como dice nuestro presidente, pero yo creo que esta fue una semilla que se plantó, y por lo menos la gente que nosotros conocemos, que fueron parte hoy ya adultos en su mayoría, entendieron la realidad, entendieron la importancia y siguen apoyando. Incluso nosotros, por ejemplo, a ver si hacemos alguna venta, alguna recaudación de fondos, son los primeros, digamos, ya que por allí lamentablemente no hay apoyo nacional, pero digamos que apoya a la comunidad, se formaron con este programa de radio, creo que entendieron la idea y la potencia que tiene. Así que esperemos que gobiernos por venir puedan retomar, digamos, naturalmente serán gobiernos populares que retomen esta herramienta que es muy poderosa para el desarrollo tanto personal como comunitario en todas las localidades donde estuvo el programa y
las que están por venir, digamos. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta siempre. Un abrazo grande. Bueno, la verdad que es re interesante, pero vuelvo a lo que dije al principio cuando leí el documento, que un poco lo que relataba Darío, ¿no? O se refería a Darío, la interesante experiencia que vivió el país desde un proyecto educativo, con inversión, con apoyo del Estado y con objetivos a largo plazo. Porque fíjate que él dice que los que vivieron la experiencia todavía recuerdan y están interactuando con la experiencia actual, tratando de colaborar con eso. Quiere decir que son experiencias transformadoras, que verdaderamente se invierte para lograr una mejor educación, una mejor sociedad, un mejor ciudadano. Bueno, pero el tiempo es tirano. Sí, tal cual. Y nos queda un pedacito de programa muy cortito, y como siempre tenemos nuestra sección de educadores latinoamericanos. Que vamos por la segunda de Martí. Ya en el programa anterior hablamos del cubano José Martí. Vamos a recordarlo con un breve audio, Laura, y después cerramos con una canción. Nacido en La Habana, Cuba, en 1853, José Martí creció junto al sueño de la independencia y la libertad de los oprimidos. Periodista, poeta y educador, Martí ha dedicado su vida a luchar por la independencia de su pueblo y por los derechos de niños y adultos. Derecho a la libertad, a la educación y al trabajo, pero también a la alegría y a la belleza. Dijo José Martí: el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Bueno, y para cerrar nuestro programa de hoy, porque ya se nos viene encima, vamos a decir que entre las tantas cosas que hacía José Martí, era poeta, y escribió un poema que se llama Versos Sencillos, y que después fue musicalizado por un cantante, por un músico cubano, que es la famosa Guantanamera. Y entonces vamos a escuchar una versión, y con eso nos despedimos y cerramos el programa, porque la versión es muy larga. La pueden buscar en YouTube, ya que estamos hablando de buscar. La pueden buscar en YouTube. Es la versión que un conjunto de músicos fue grabada por Playing for Change. El tema musical es Guantanamera, y con esto nos vamos despidiendo. Hasta el jueves próximo.